Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a aprender algo sobre Biblia y arqueología. Nos vamos a basar en el libro de Norman Geisler sobre apologética. Bueno, en principio vamos a ir diciendo que hay que ver que la arqueología es un arte, una ciencia que busca todo lo que haya ocurrido en el pasado a través de excavaciones y encontrado documentos, tablillas, rollos, monumentos, escrituras y eso mismo, al mismo tiempo relacionando con la historia registrada y no registrada, y de esa manera poder dar luces de qué ocurrió en cada situación. Entonces la Biblia es objeto muchas veces de cuestionamientos al respecto de su fecha, su historicidad, los eventos. Entonces, a través de la arqueología, ¿no? En principio, en los primeros años, se fue cuestionando la Biblia, pero la misma arqueología ha ido este, dando luces de que lo que dice la Biblia sí es correcta, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre la naturaleza de la interpretación de la evidencia arqueológica. Debemos recordar que no hay hechos que se interpretan a sí mismos, no hay partes de evidencia que lleven consigo a su propia interpretación. Entonces, nosotros podemos preguntarnos y decir, ¿confirma la arqueología el Antiguo Testamento? Y claramente podemos decir que sí, ¿no? En principio, la creación se creía que era un relato mitológico, ¿no? Hay muchos dioses paganos en las mitologías, entonces se creía muchos aspectos que dos dioses pelearon y que a partir de la derrota del uno nació el cielo, se separó y cosas así, ¿no? En otra cultura decían que los dioses se pelearon y le hundió un ojo y de ahí nació el Éufrates y del otro ojo así. Bueno, pero son relatos de la antigüedad de los sumerios, de las culturas antiguas. Pero ya Moisés en su formación, tal vez él sí tuvo acceso a toda información porque él fue educado en la corte egipcia como un príncipe egipcio. Pero eso no deja de lado que el pueblo hebreo que haya registrado todas sus historias en tablillas o inclusive en la tradición oral, digamos, forma oral. De ahí es que surgen los cuestionamientos. Entonces, el autor se pregunta, algunos optan, dice, por tomar solamente las similitudes entre el Génesis y las historias de la creación de otras culturas antiguas. Sin embargo, las diferencias son mucho más importantes. Bueno, desde luego que es muy importante. Las culturas, como les decía, tenían leyendas acerca de cómo fue creado el cielo y la tierra, pero siempre estas culturas no tanto se referían a la creación, sino más que ya había una tierra y que en esa tierra se desarrollan sus dioses, sus mitologías. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra, de algo que no existía, es decir, de la nada. Bueno, los recientes descubrimientos de los relatos de la creación en una población llamada Eva lo confirman, ¿no? Encontraron una biblioteca con más de 17.000 tablillas de barro. Y esa información, ¿no? En esas tablillas nos dan datos ya de cómo habían historias en otros pueblos, en otras culturas, no en el hebreo, acerca de la creación. Pero esas tablillas, ¿no? Nos dan información y tienen que ver también mucha relación con lo que escribió Moisés, que guardan cierta similitud, si bien no exactamente, pero en cuanto a autoridad, en definición exacta, clara y concisa, es que Moisés escribió el Génesis relatando la creación. Bueno, podemos decir también otro aspecto que nos da problemas, es que dicen, no, el diluvio no existió, pero el diluvio sí existió. Hay muchas culturas que relatan, ¿no? De diferentes formas. Por ejemplo, en la cultura, eh, hay una cultura que decía que Noé se llamaba Siusidra, en realidad los sumerios,
y los babilonios lo nombraban Utanapishtim, ¿no? Y de diferentes formas ellos decían que sí llovió, que construyeron un barco de forma cuadrada y que bueno, pero la Biblia relata, ¿no?, las dimensiones del arca y las formas como se la dio, de manera que hoy la ciencia naval confirma que esa forma de una nave era, tenía capacidad para poder navegar. Entonces, de ahí es más, que ya se encontró la ubicación en Turquía, ¿no?, de donde quedó el arca de Noé. Bueno, pero eso demuestra que, además, otras culturas, inclusive acá en América, hay relatos de que en algún momento de la historia hubo un diluvio. Algunos dicen una lluvia que cubrió toda la tierra. Y entonces inmediatamente surge la pregunta, ¿y cómo es que ustedes la cuentan? ¿Cómo es que la saben? Sencillo. Eh, Nosotros tenemos que relacionar esto con Babel. En Babel, todos, después del arca de Noé, después del diluvio, todos hablaban el mismo lenguaje y por lo tanto se multiplicaron y fueron creciendo. Y ahí es que aparecen la idea de construir una torre que llega hasta el cielo. Pero es que eso era contrario a lo que Dios les había mandado. Dios les había dicho que poblaran la tierra y ellos estaban juntos en un solo lugar. Bueno, entonces ahí es cuando Dios determina que lo que estaban haciendo estaba mal y que por lo tanto ellos deberían, ¿no?, cumplir sus órdenes. Y a eso es que sale una orden de Dios, que debemos confundir su lengua y que además esta gente debería irse a diferentes lugares. Bueno, eso se cumplió. Y hay muchos relatos de cómo llegaron los hombres a América, ¿no? Llegaron, puede ser por el estrecho de Bering o ya en esos tiempos eran navegantes muchos de los hombres. Y además hay relatos que desde el norte de Perú fueron navegando en balsas de Totora, llegaron a las islas del Pacífico que están más próximas a Japón, Australia. Y por las mismas corrientes marinas volvieron hasta el sur del Perú. Entonces, puede ser otra opción, pero lo cierto es que de Babel vinieron con sus costumbres, con sus conocimientos, y de ahí que demuestra esto, que en diferentes culturas se hable del diluvio, demuestra que tuvieron un mismo origen, ¿no? Entonces, también el hecho de Babel, ¿no?, demuestra eso también, que todos esos principios, esos conocimientos, salieron de un origen. Por ejemplo, en varias partes del mundo adoraban al sol, adoran al sol, ¿no?, o a la tierra. Y eso se dio en Babel, ¿no?, con Nimrod, Semiramis y Tamuz y todo eso. Entonces, allá se dio en principio, y luego, por el mandato de Dios, por la destrucción de la torre, es que cambian las lenguas de las personas y bueno, se diseminan por todo el mundo. Entonces, es un dato que podemos refutarlo y decir, bueno, además hay también relatos de, de otras culturas, más que todo babilónica, que dicen que sí, los pueblos que se habían asentado en este lugar construyeron una torre y estaban avanzando y eso no agradó a los dioses y los dioses lo confundieron sus lenguas y los desparramaron, ¿no? Entonces, esos no son bíblicos, sino son relatos extra bíblicos que coinciden con lo que dice la Escritura. Bueno, entonces la Torre de Babel sí existió. Ahora otro tema, ¿cómo pudo saber Moisés todas estas cosas para escribir el Génesis? Ya desde la antigüedad siempre el hombre se propuso dejar escrito, ¿no?, todas sus hazañas, sus aventuras. En principio fue por la vía oral, cantado o recitado, pero luego empezaron a escribir, de ahí que tenemos pinturas rupestres en diferentes lugares. Bueno, entonces eso es historia que para los arqueólogos es, ¿no?, algo que les gusta investigar, qué dicen esos escritos, qué nos quisieron decir. Bueno, entonces Moisés, como les decía, él fue educado en la corte egipcia, conocedor de todas las ciencias que había en ese tiempo porque era un príncipe. Y de ahí es que Moisés, también existe la posibilidad de que
entre los hebreos haya habido un registro de todos los eventos que hayan ocurrido hasta entonces, ¿no? Porque en el pueblo hebreo se acostumbra a tener un registro de quién es el padre, quién es su hijo, su nieto, y pueden ellos llegar hasta la generación de donde empezaron. Entonces, no en cambio como nosotros, que no sé quién es mi abuelo, ¿no? O mi bisabuelo. Entonces, ellos no, tienen un registro bien a detalle de toda su ascendencia. Entonces, de ahí es que ellos seguramente tenían también información, ¿no? Y Génesis ya estaría registrado en tablillas, que Moisés lo vio, lo estudió, que además tenemos presente que el Espíritu Santo le iluminó qué debería anotar de toda esa información. Entonces los patriarcas como Isaac, Jacob, ¿no? Fueron hombres que posiblemente hayan anotado todas esas cosas, ¿no? Ellos son muy reverenciados por su pueblo, ¿no es cierto? Y en ese tiempo de los patriarcas de Moisés, Jacob, ya el pueblo estaba un poco organizado y tenía ciertas leyes, ¿no? En el caso de Abraham, tuvo problemas con Agar, su esposa tenía la idea de sacarlo y él en principio no quería, porque había una ley que lo prohibía, que decía que si él engendraba un hijo, ese hijo y su madre tenían que ser mantenidos por el hombre que engendró. Una ley secular, pero Moisés al recibir una ley más superior, mejor dicho, Abraham obedece a esta ley más superior que Dios le había dado. Entonces, son situaciones que la arqueología está demostrando, ¿no? Y los documentos que se generaban en ese tiempo y también entre el pacto sinaítico, entre Moisés y, bueno, hay coincidencias con los documentos, ¿no? En principio se nombraba al, al señor, al jefe, al rey, y luego una breve reseña de todo lo que se tenía que hacer, por qué se hacía, para qué se hacía, todo lo que estipulaba con responsabilidades y obligaciones. Y luego una copia del pacto se depositaba en un lugar del pueblo, ¿no? Con la final de que todos puedan leerlo y conocerlo y saber los detalles de ese pacto, ¿no? Y por último se estipula una serie de bendiciones y maldiciones que muestran cómo respondería el Señor de aquel siervo y si obedecen o no obedecen. Eso también aparece en la Biblia, ¿no? En Deuteronomios, ¿no? Sigue el mismo patrón, por lo cual es un documento legal, un contrato entre el pueblo de Israel y Dios, que también tenía semejanza con los documentos que se generaban en ese tiempo. Otro detalle, Sodoma y Gomorra. En la Biblia tenemos el relato de que Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Bueno, la arqueología hasta ahora ya identificó los lugares donde estaban estas ciudades. No solo esos dos, sino las 5 ciudades que la escritura menciona, ¿no? Que, bueno, aunque hay un poco controversia todavía de por qué la lluvia de azufre y fuego, todo eso, pero lo cierto es que hubo algo que los destruyó y coincide con la fecha que la escritura dice y además los nombres de esas ciudades coinciden. Puede que haya explotado un reservorio de gas o de petróleo o lo que fueran y coincide, digamos, si eso hubiese ocurrido coincide porque es cuando explota un reservorio de gas sí o sí sale azufre, metano y muchos gases que estaban concentrados, entonces que hayan caído. Pero el hecho es que ocurrió la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde llovió fuego del cielo con azufre. Eso está verificado por la arqueología. Otro tema, el éxodo. El éxodo del pueblo de Israel a Canaán. Bueno, tiene diferentes fechas según los historiadores. Es más, hasta hoy están en conflicto los historiadores griegos, egipcios y la Biblia. Pero bueno, a eso los autores, los investigadores tratan de conciliar esas fechas, ¿no? Y bueno, dicen, no coincide, que este rey no estaba, que la fecha no es más tardía, muy temprano. Bueno, aún la historia egipcia dice que más o menos en el 1300 a.C. ocurrió eso. Y los griegos dicen, sí, por ahí también, pero la Biblia dice en el
1446 más o menos. Entonces hay una gran diferencia. Y que además los reyes, ¿no? Pues Ramsés el Grande es Ramsés II en realidad. Entonces la pregunta es, ¿quién era Ramsés primero? Ramsés II era rey cuando Moisés va a decirle, deja ir a mi pueblo. Y bueno, pero resulta que las excavaciones posteriores en las ciudades que crearon, que habitaron los israelitas y construyeron en Pitón, ¿no? Pi Ramsés, todos esos lugares, ahora ya sea en una segunda excavación, porque en la primera dijeron no hay nada, pero en la segunda que hicieron más profundo, encontraron esas construcciones que datan a la fecha que dice la escritura. Entonces ocurrió el éxodo. Es más, también hace pocos años encontraron los carros de todo un ejército unido en el Mar Rojo. Si bien es cierto, está un poco más abajo, diríamos, del punto donde se cree que cruzaron, el hecho es que están de todo un ejército. Es más, también hay otro documento arqueológico, histórico, que una vez que salen los hebreos de Egipto, inmediatamente son invadidos los egipcios, ¿no? Entonces, los egipcios de pronto, y es lógico, ¿no? Porque el faraón fue a perseguir a los israelitas, pierde a todo su ejército, un ejército tal vez mucho más pequeño invade a Egipto y no tiene resistencia y logran a conquistarlo, ¿no? Y estos a posteriori son reconocidos como los amalecitas, que en su camino de Israel, en su camino a Canaán, bueno, atacaron a traición, pero como no pudieron vencer a los israelitas y que además seguramente en ese evento se informaron de que Egipto estaba con un ejército mínimo, tal vez solo la guardia del rey, ¿no? Entonces inmediatamente se fueron y conquistaron. Bueno, ese es un hecho también histórico, ¿no? Ahora, podemos seguir adelante. Hay otro problema con los griegos en el tema de la historia. Los griegos, ¿no? Nombran a faraones en un periodo posterior y la Biblia sigue siendo objeto de decir, no, no es exacta la Biblia, está mintiendo. Pero bueno, pero de a poco se van conciliando, ¿no? Esas fechas con nuevos hallazgos arqueológicos. Hay un papiro viejísimo escrito ya por un sacerdote egipcio llamado Ipuwer. Y este papiro, ¿no? Este sacerdote Ipuwer narra los sucesos que se dieron de las plagas, ¿no? Todas las plagas. Y que además dice él que una vez que el faraón fue a perseguir, dice que cayeron en un pozo, que se quedó sin ejército. Inmediatamente llegaron, dice, otros ejércitos a conquistarla, que en este caso serían los amalequitas, ¿no? Los amalequitas, por cierto, no son del nada, digamos, benignos o buena gente. No, ellos van a matar, a destruir. Una descripción que da el apóstol Pablo, ¿no? Dice, bueno, sobre el enemigo, matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hacían ellos. Es más, van a traición. Cualquier ejército en ese tiempo siempre iba de frente, pero ellos tenían la técnica de ir por atrás, ¿no? Bueno, esta gente dice que conquistaron a Egipto, así lo relata Ipuwer, y bueno, se quedaron. Dejó varios papiros este sacerdote, y bueno, él demuestra en sus escritos, y están ahorita, son varios papiros que dejó escrito, hasta por lo menos el autor de este libro dice que son 14 papiros. Es probable que sean 14 nomás o tal vez más, ¿no? Y después tenemos también otros aspectos de la Biblia que fueron cuestionadas, ¿no? Nosotros hoy en día podemos ver a través de la arqueología muchos aspectos. Ya la arqueología nos ha demostrado que las escrituras son, ¿no? La palabra de Dios.
porque muchas de las cosas que narra la Escritura van apareciendo, y los que todavía están cuestionando, seguramente en el tiempo van a seguir apareciendo. Podemos hablar de los reyes del norte, ¿no? De Salomón, de David. Bueno, había una ciudad que se llamó luego Jerusalén, era inexpugnable, no se podía conquistar, hasta que David de alguna forma, explorando, logró entrar en esta ciudad, es más, tomarla la ciudad. Y eso está ya registrado en la historia, con la arqueología, ¿no? Entonces, también está de Saúl. Hay un problema que hubo cuando Saúl es muerto, ¿no? Lo llevan su cabeza y su coraza. Y dice la escritura en una parte que pusieron su cabeza en el templo de Dagón y su coraza en el templo de Astarot. Pero ¿cómo puede ser, no? Astarot y Dagón son dioses de dos pueblos diferentes. Sin embargo, la historia, las excavaciones arqueológicas demostraron que también, ¿no?, en ese pueblo adoraban a los dos dioses. Es más, tenían un templo juntos para cada uno de esos dioses y solo un pasillo los separaba. Entonces, eso ha demostrado la arqueología, ¿no? Entonces, el rey Saúl existió de acuerdo a la arqueología. David, ni qué se diga, ¿no? David tiene más, ¿cómo le digo?, historia, más documentos arqueológicos que demuestran que sí, el rey David estuvo, ¿no? Podemos también decir, ¿no?, que hubo algunas alianzas entre reyes de Egipto y Salomón. Y también hay registros de ello, ¿no? Ahora, otro aspecto, el muro de Salomón, que construyó para el templo, resulta que el templo que construyó Salomón está en un terreno que no es plano, sino tiene una pendiente bastante pronunciada, pero Salomón buscó cómo hacer unos taludes de piedra y rellenar todo ese espacio y aplanarlo, ¿no? Pero entonces levantó un muro y ese muro hasta hoy en día está. Y la arqueología ha demostrado y ha datado en las fechas que dice la escritura que Salomón reinó. Entonces, otro aspecto, ¿no?, que podemos asegurar de que la Biblia sí es veraz. Un detalle que también podemos ver es en cuanto ya, la excavación de Géser. Se topó con una gran y gruesa capa de ceniza que cubría la mayor parte del recinto excavado. Al cernir las cenizas se hallaron piezas de artefactos hebreos, egipcios y palestinos. ¿Y qué nos dice eso? No, es que esto es armado, no es como, no puede ser que en un lugar se junten las piezas de diferentes pueblos. Claro, a priori eso es lo que se piensa, pero eso demostró en el pueblo palestino, ¿ya? En un pueblo palestino, Geser, el rey faraón de Egipto había tomado Geser, la conquistó y dio muerte a todos los cananeos y lo regaló toda esa tierra como dote a su hija, que era recientemente casado con Salomón. De ahí que se encuentran esos tres tipos de utensilios de tres regiones distintas. Y luego ya podemos hablar también de Asurbanipal, que es un rey egipcio, que todos sabemos que en el 722 conquistó al reino del norte. Pero este rey, ¿no? Este rey dejó escrito, dejó muchas documentación ya, ¿no? Entonces, la arqueología ha descubierto, ha encontrado todo eso y podemos verificarlo, ¿no? Otro dato, Tiro. En Isaías 26:12 hay una profecía contra Tiro. Dice que va a ser tendedero de redes, ¿no? Y bueno, cuando Nabucodonosor conquista Tiro, no logra eso.
porque la gente se escapa a la isla a unos 600, 700 metros más o menos, dicen algún autor, de la isla, pero que en ese tramo es profundo, que no podían pasar así nomás la tropa de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, con tal de saquear la ciudad en tierra firme, se va, pero no así con Alejandro Magno. Llega Alejandro Magno, le hacen la misma jugada, entonces Alejandro Magno decide sacar todas las piedras de todas las construcciones de la ciudad de Tiro y con ella construir un puente hasta llegar a la isla donde estaban la gente. Y lo logra, y lo logra. Tarda bastante tiempo, pero lo logra. Y de ahí que extermina toda la población y no hay más ciudad de Tiro. Cumplida la profecía. Bueno, también podemos hablar de el cautiverio, ¿no? Hay muchas referencias arqueológicas, ¿no? De los jardines de Babilonia, los jardines colgantes, y que Nabónido no era rey. Bueno, Belsasar no era rey. Cuestionamientos, ¿no? De la gente que no conoce la escritura, pero la escritura da por hecho eso y que luego la arqueología demuestra que sí eso es verdad y que por lo tanto nuestros cuestionamientos ya no valen, ¿no? Ciro mismo, ¿no? Como un rey eh, pagano de pronto diga que los hebreos vayan, vuelvan a su casa a construir, ¿no? A reconstruir su ciudad, el templo. Entonces son datos históricos que demuestran la veracidad de las escrituras en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento ya más documentado, porque ya para entonces se tenía la escritura, el papiro, y también todavía seguía parte de la tradición oral. Lucas fue un investigador, ¿no? En su investigación escribe Lucas y Hechos. Habla de habla de censos, habla también de muchos autores que dicen que, a ver, Quirinio, Augusto, son nombres que menciona Lucas, que de pronto es cuestionado porque según los investigadores, no coincide. Quirinio vivía hizo un censo en el 6 después de Cristo, no podía coincidir. Sin embargo, hoy en día ya a través de las excavaciones arqueológicas se ha demostrado que era una orden efectivamente de César, pero que se hacía periódicamente, y no solo en Judea, en la provincia de Siria, sino en todos los pueblos, porque siempre querían saber cuánta gente tienen, cuántos recursos, cuántos soldados. Entonces siempre era común, recuérdense de David, ¿no? Ya David había hecho en aquellos tiempos, ¿no? Entonces se podía, ¿no? Después otro dato, Licinias, tetrarca de Abinia, otro dato histórico, ¿no? Que fue cuestionado, pero hay una inscripción que apareció y lo data entre el 14 y el 29. Entonces ya eso fue verificado. Erasto, también un dato, ¿no? Que fue cuestionado, que Lucas lo menciona, pero dijeron, no, Erasto nunca existió, ¿no? En Corinto, pero Erasto era un hombre rico, y por ser rico dijo, a ver, mi calle está fea con tierra, yo lo pavimento, ¿y qué, no? Y estaba cuestionado eso, pero en un momento alguien puso ¿no? un escrito diciendo que eso lo hizo Erasto, y gracias a él tenemos, bueno, algo así. Entonces no queda más duda, ¿no? Y así la historia va demostrando que todo lo que dice la escritura sí es verdad. Tácito, un historiador romano, también, ¿no? Demuestra que Nerón culpó a los cristianos por haber hecho el incendio de Roma. Y que además describe un poco y dice, los cristianos son un grupo que es seguidor de un tal Cristo que dicen que fue crucificado y que además resucitó. Él no en sus palabras lo expresa y da testimonio, ¿no? De que sí los cristianos existían, de que sí existía un Cristo y que además cómo había muerto. Y que por lo menos dice
que había resucitado. Entonces da un testimonio, ¿no? Si bien es cierto un dato secundario, ¿no? Pero funciona, ¿no? Después, Setonio, este era un secretario de Adriano, el emperador, dice que también menciona el incendio de Roma, menciona a los cristianos, ¿no? Y dice que son si bien es cierto, él menciona, dice, son una secta malvada, tiene una creencia religiosa malvada, bueno, pero menciona a Cristo, a los cristianos. Entonces, Cristo, efectivamente, él es un personaje histórico, además. Y el que mejor detalla todos los referente a Cristo fue Josefo. Obviamente, Josefo era judío y, y muestra todo lo que un judío había hecho, o sea, Cristo. Él habla, ¿no?, de que fue crucificado, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y que, ¿no? Pero que apareció, dice, después de 3 días de la crucifixión y que estaba vivo. Y que el pueblo que lo seguía ahora le llaman el Mesías, que fue ya dicho con anterioridad por los profetas. Entonces, esta información histórica nos da claramente una seguridad de que sí, Cristo existió y que la Biblia no es un escrito, como dice alguien, una mera expresión poética de todos los tiempos. El Talmud es otra fuente de información. El Talmud dice: durante 40 días antes de la ejecución hubo un heraldo que recorría gritando: él va a ser lapidado porque ha practicado brujería e incitado a Israel a la apostasía. Todo aquel que tenga algo que decir a su favor, que salga adelante y hable. Pero como nada fue puesto a su favor, fue colgado en la víspera de la Pascua. Claramente se refiere a Jesús y a Juan el Bautista. Entonces, hay fuentes suficientes como para estar seguros de que Jesús existió y que fue un personaje histórico que además partió la historia, ¿no? Entonces nosotros podemos estar seguros de que Cristo es nuestro Salvador. Hay un dato que se descubrió en 1968 de un asesinado, Johaman, y él, en la excavación encontraron que Johaman había sido crucificado. Y ahí encontraron que el clavo había sido introducido en el listón de madera, pasado por los talones y luego entrado en el madero de la cruz. Esos clavos causaron el desgaste de los huesos superiores, ¿no? Y eso evitaba que, cuando uno está en la posición de crucificado, cuesta respirar.